Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy yo estoy súper bien porque el día de hoy aquí en Al Desnudo con Redse, por Mairus TV, me acompaña, como yo siempre lo molesto, el jinglero más jinglero, un excelente músico, al que justamente hace un momento, tras cámaras, decía, si a mí me dicen en la calle Pedro José, no les paro bola, porque en ¿Cómo? realidad ese es el nombre de él, pero en nuestro ámbito, en nuestro mundo, es conocido como Pete Castillo. Mi querido Pete Castillo, bienvenido al Desnudo con Redse. ¿Qué tal? Qué chévere tenerte acá, porque voy aparte de que él es músico, artista, es súper pana, súper amigo. Claro que ¿Qué sí, tal, mi querido Pete? y ya de mucho tiempo también, ¿no? Claro, desde cuando Bueno, estábamos más más jóvenes, jóvenes, claro. más Bueno, sensuales, más también, sexapilosos. también con mucho gusto acá de cumplir con tu invitación. Habíamos estado ya hablando hace unas semanas de venir para acá, pero bueno, hubieron unas complicaciones, pero al fin estamos acá, Aquí estamos. contentísimo como siempre de saludarte, de saludar a toda tu teleaudiencia en este caso, porque de aquí te pueden escuchar y nos pueden ver ¿Y ya nos también. pueden ver? Sí, y bueno, me dio vergüenza venir al desnudo, pero ahí me vas a ir desnudando, me imagino. Uy, Bueno, en ¿sabes sentido qué? figurado. Me encantó lo que tú tienes en una de tus redes sociales, Ujú. que dice músico, poeta y loco. Músico, poeta y loco. Sí, la otra vez, de hecho, me entrevistó mi amigo Wilson, se me fue el nombre, bueno, el apellido se me fue. Que él tiene artes. ¿Ya? Qué bestia, esa memoria que se me va. Bueno, él tiene una página donde entrevista y me dice, bueno, ¿y tú, aparte de la música? No, bueno, sí, yo, músico, poeta y loco. Y me presentó así también. Músico, Entonces, poeta y chévere. loco. Sí. Vivo de la música, por Ujú. ella y para ella, amante de la familia y de los buenos amigos. Me consta. Sí, Él señor. ama a su familia, fiel a sus amigos, a la gente que siempre ha estado al pie, a la gente que siempre lo ha apoyado. Él, como lo dije, es Pedro José Castillo Alvarado, músico, cantautor, productor, locutor. Desde muy pequeñito pues mostró inclinaciones musicales. Lo que yo le decía a Pete, Ujú. oye, yo no sabía que tú habías estudiado arquitectura. Sí, bueno, mi papá arquitecto, mis dos hermanos son arquitectos también. Mi mamá estaba estudiando arquitectura, pero tuvo que dejarla por ahí un problemita que hubo. Pero bueno, a las finales no terminó de estudiar. Entonces yo llevo la arquitectura en la sangre también, pero como que más pudo la música. Mi papá es músico también. Oh, Y de pronto chévere. él, bueno, él empezó también a estudiar ingeniería eléctrica en Chile. Él vivió en Chile y allá se dio cuenta que no, lo de él era la arquitectura. Mira, Pero tu papá es ecuatoriano. sí, ecuatoriano, sí. Entonces él vino acá a estudiar arquitectura y en primer año, cuando ya estaba en primer año, ya él empezó a ser profesor porque vino con bases del estudio que estaba ya realizando en Chile. Entonces, él músico, toca guitarra, piano, canta también. Le mando un saludo a mi papi, a mi mami, a mis ñaños. Saludos a los papis. Sí, y bueno, él algún día, él dijo, no me lo dijo a mí, pero me dijo que él hubiera querido tener se puede decir cojones ya, para no decir, bueno, que de pronto tuve yo para dedicarme a la música, porque a veces dedicarte a la música es una decisión así Complicada, medio digamos. complicada, o sea, cualquier carrera es complicada, pero a veces de pronto yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, termina en arquitectura y no, que la música, pero bueno, ahí uno necio. Entonces, chévere, mi papá sigue tocando, cantando, personalmente en su casa o con la familia, pero ya dedicarse a la música sí fue algo, una decisión así medio contracorriente que mi papá nunca me echó contra, ¿no? Él se quedaba callado nomás. Es decir, ¿cuántos hermanos tienes? Somos tres, yo soy el Ellos más nunca se chiquito, soy yo. dedicaron a la música, jamás. No, o sea, Y eso estuvimos, que veían a tu padre. claro, él nunca se dedicó a la música en realidad, él con la arquitectura, pero su pasión por la música la conserva hasta ahora. Y él, bueno, nos metió en el conservatorio de pelados. Entonces, eso fue algo que sí nos ayudó a los tres
a desarrollar esa aptitud por la música, pero bueno, yo sí me dediqué a las finales a la música, ellos no, pero a veces hacemos música entre nosotros y tenemos también un proyecto ahí que todavía no se cristaliza, pero queremos hacer o sea, estamos ya con la idea de hacer un grupo entre los tres. Qué chévere. Mi hermano Daniel, Rafael y yo, Pedro José. Pedro José. Alias Pete. A ver, pero tú en tus recuerdos, que eras un niño, que de pronto lo veías a tu padre tocar algún instrumento, ¿tienes ese recuerdo cuando te llegó ese bichito de la música a decir, bueno, quiero ser músico, quiero ser artista, quiero cantar? ¿Cuándo empezó esto? En realidad, bueno, desde muy chico yo lo veía tocar a él, incluso ya cuando había pasado por el conservatorio, quise aprender a tocar guitarra y ahí mi papá me enseñó la primera canción. ¿Cuál fue esa primera canción? ¿Te La acuerdas? de El Rancho Grande, la ranchera esa Allá que es así, en el allá en el rancho rancho grande, grande, allá como donde tiene vive. 2 notas, así, ni la de Audi tiene tan pocas notas. Ya son 3. Son 3 notas, claro, le ganó. Pero con 2 notas y bacanísimo, yo me la aprendí y la tocaba y la cantaba. Y al principio despacito, así, ¿no? Entonces, pero no, yo sí desde pelado sí quería ser arquitecto, ¿ya? Entonces, pero ya como que fue en el camino, así, de pronto todavía no tenía esa decisión de decir, y era medio complicado, en esa época no había dónde estudiar música, ponte una universidad donde tú digas, ya, aquí me voy a meter. Había en esa época solo en Chile, y mi papá, bueno, él había estudiado en Chile, pero otra cosa. Pero costaba también y de pronto no había esa facilidad, ¿ya? Yo cuando estuve ya más grande, ya dedicándome a la música, mucha gente se comenzó a ir a estudiar a Argentina, que se aprovechó muy bien porque en esa época el cambio con la moneda de acá se podía hacer mucho o sea, todo salía más barato allá en Argentina. Ahora más o menos no era tanto como en esa época. Entonces mucha gente se fue a estudiar a Argentina. Yo tengo también amigos que se han ido a estudiar a Estados Unidos, eso sí había esa opción, pero bueno, era medio cariñosa esa... Cuando eras chico, cuando eras un niño, ¿sí fuiste buen alumno en la escuela o eras de esos alumnos relajosos que no hacían Cortemos caso? aquí, por favor, para que... Cuéntame un poquito de esa niñez sí, tuya. Bueno, buen alumno no fui. Ya. ¿Ya? O sea, Pero no eras de aquellos que decían, a ver, ¿quién quiere hacer el canto de tal tema? Entonces yo. Eso sí, me gustaba participar a mí con la música, ¿ya? En eso sí eras destacado. Sí, pero yo creo que más que mal alumno, muy distraído, o sea, yo no tengo de pronto ese déficit de atención. ¿Relajoso? Relajoso, sí. O sea, que me río y que me mando esos comentarios en el colegio. No tan heavy así de que te sacaban de clase todos los días, pero sí me sacaban a veces por hecho el payaso o alguna cosa. Pero bueno, sí de pronto me costaba, como te digo, concentrarme así en la clase o bueno, ya también las notas como que no me ayudaban. Nunca perdí un año, pero sí me quedaba... ¿Te quedaste de año algún rato? No, nunca perdí ya. un año, pero sí me quedaba supletorio y como que me gustaba el colegio y seguía. Entonces, en conducta, como te digo, nunca tuve pésima conducta. Pero Tampoco tenía la creería que a lo mejor. mejor ese niño relajoso, ese niño que de pronto andaba brincando de aquí para allá, te ayudaba a eso que eras muy participativo, porque en los colegios les gusta pues la gente que está siempre ahí, Sí, porque sí. normalmente los chicos de los colegios no quieren subirse a la tarima, no quieren cantar, no Así quieren es. tocar. Y te cuento como anécdota, que tú lo conoces, aparte de mi familia, mi hijo. Oye, yo recuerdo que tendría unos 10 años y él había estado preparándose con la armónica, nosotros no sabíamos. Cuando el papá, por esas casualidades de la vida, fue al colegio y lo ve pues en pleno escenario tocando la armónica y una canción. O sea, hay cosas que los chicos bacán. no son tan participativos, otros son bastantes, pero creo que ese talento que llevan por dentro lo tienen escondido, no quieren que nadie sepa, son un poco tímidos. Sí, bueno, tímido sí soy, aunque no parezca. Temido. De pronto. Temido.
Pero sí, de pronto, así, normalmente cuando conozco a alguien, no hablo mucho, qué sé yo, pero ya cuando cojo confianza, ya es otra cosa. Pero como que, eh, así como para una tarima o exponer algo o cantar algo, ahí no, como que la vergüenza se me iba, ¿ya? Pero por ejemplo, yo en el caso de mis hijos, eh, ellos no son tímidos. El primero no es tímido para tocar, pero sí es súper tímido, así como para, igual que yo. Pero en cambio mi hija, ella, la menor, que tiene 11, Elena, ella sí es súper tímida. Por ejemplo, cantar delante del público o algún familiar, ni loca. Ella está tocando flauta traversa, pero también es súper tímida, no quiere que vaya mucha gente cuando ella tiene presentaciones en el colegio. Entonces eso hay que irlo trabajando y superándolo, porque uno sí siente igual ese miedo, ¿no? Ese pánico escénico, pero ya cuando de pronto ves algún resultado bacán que te dice, oye, qué chévere, entonces a uno le agrada ser reconocido por algo que tú estás haciendo. Entonces, poco a poco ahí se ¿Cuándo va. decide Pete Castillo casarse? ¿A qué edad te casaste? Yo me casé a los 27 o ¿Tú ya en 28. ese tiempo ya tenías la banda Peterman? Claro, ya la había tenido. Sí, pero ya nos habíamos... A ver, Ya se habían separado, ya le no habías habíamos... puesto un alto a la banda. No. Yo me casé cuando estábamos con la banda, ahora que me acuerdo. Ah, Y ok. continuamos con la banda, casados, la banda ya terminó más o menos en 2005. O sea, la En esa banda... época, si hablamos un poco del Pete Castillo soltero, Ajá. antes de que forme su familia, vamos hablando un poquito de la música que hacías en ese tiempo, de las tarimas que pisabas, de las fanáticas que te encontrabas. Ajá. De pronto, esa fama que tuviste, porque fue una ola de bandas. Sí, Teníamos sí. bandas en todas partes, íbamos a una discoteca, había una banda presentándose. Yo en lo personal me gustaba mucho ir a un lugar, a mí en lo personal me gustaba mucho Van Mozart, Claro, en ¿ya? esa época, claro. Y aquí entre nos, les voy a contar un secreto. A ver. Yo me sentía como que me agradaba el bajista de la banda del Van Mozart, el primer Van Mozart, pues, no el de ahora último. En realidad ¿No es conozco apellido mucho. Madilla? Exacto. Ya. Sí se Madin, acuerda, sí se ya. acuerda. Entonces yo digo, siempre El nombre vamos, se me fue ahorita. Eloy. Eloy Madin, ya, Siempre mi pana, uno Eloy. iba por alguien, ¿no? Porque a uno le Claro. agradaba a uno de los músicos. En ese tiempo, de pronto, esa fama que tenían ustedes como banda, te llevaban a muchos vaciles. Bueno, sí, y de pronto ahí uno tenía que ver cómo lo manejaba. Con el respeto de la esposa de PT, por favor. Sí, obviamente. Esta era otra etapa. Sí, y ya lo pasado. Sí, pero igual Entonces, queremos recordarlo el día de hoy. sí, bueno, obviamente, como tú dices, las chicas iban a los bares a ver a la gente que cantaba en ese momento, que tocaba. Entonces, era algo así medio inevitable, pero bueno, uno también, de pronto, sí, en esa época uno tiene esa debilidad, pero ahí uno se va controlando. Propuestas atrevidas en ese tiempo que te Claro, hacían las chicas. no faltaban. Claro, no Sí. faltaban, por ejemplo. Uy, no, pero Cuente, pues de eso se trata. o sea, Desnudarnos un tanto de toda la información. sí, o sea, propuestas así bien heavy. No sé, de pronto te invitaban a la playa, de pronto te decían, a la salida nos vemos, nos vamos a Claro, te algún dejaban el sitio. número ¿Ya? o cualquier cosa así. Y delante o sea, yo me acuerdo antes de casarme, eran caretucas, o sea, delante de la pareja con que tú estabas, se acercaban y hacían todo tipo de propuestas. Pero bueno, uno tiene que también ahí... ¿Alguna de ellas te rompió el corazón? ¿Te enamoraste de alguna fanática? Bueno, mi esposa, ¿Ella yo fue pienso tu que sí, fanática fue también? fanática porque como te decía, yo la conocí en algún momento, pero ella ya me había visto en unos videos, justamente Ya te donde tenía estábamos. tasado. Sí, sí, ya te venía chequeado. Justamente cuando estábamos grabando la canción del Ecuador Siempre Primero, Que eso ya nos vamos a hablar. con David Cobo estábamos, y él era amigo de las hermanas de mi esposa.
Entonces él tenía un video y ella me cuenta que vio el video y dice, oye, ese chico, ajá, bueno. Entonces ya después, cuando yo empecé a grabar en el estudio de Audi, ahí la conozco a ella. Entonces ella me decía, ese es el de los Peterman, sí, el del video que yo vi. Y yo también dice, esa chica, ¿no? ¿No? Está bien, ¿no? Bueno, entonces hay muchas anécdotas también con ella y de pronto ya a ella le gustaba y cuando yo la vi me gustó de una. Ella te llegó al corazón y a la mente. Claro, entonces... ¿Qué admiraste de ella cuando ya fuiste conociéndola? Porque yo siempre digo que para amar a alguien hay que admirar. Bueno, en ese caso yo admiraba su belleza primeramente y su forma de ser, que tal vez era muy compatible conmigo porque yo en esa época era así relajoso o medio loco, se puede decir, pero ella, bacán, era compatible, pero también tenía sus momentos ¿no? de Ella seriedad. te daba entonces el equilibrio a tu vida. El equilibrio, a pesar de que éramos muy compatibles, ya te digo, me acolitaba lo que sea, también me ponía el cable a tierra, entonces ahí, eso a mí eso es importante, o sea, ese contraste ahí como para que uno pueda complementarse. ¿Algún momento embarazoso que hayas tenido en el escenario? Embarazoso, incómodo. Bueno, ese momento en que de pronto está más de una chica con la que tú tienes algo, entonces... Debe ser difícil, ¿no? Entonces sí, uno saludas por acá y después aguanta un ratito y entonces es medio complicado. Entonces, pero no, de ahí al momento embarazoso que no tenga que ver con ninguna relación, de pronto una vez en CTV en esa época tocando en vivo, porque lo podíamos hacer en vivo, habían buenos equipos, había un buen sonidista, Manolo Castro estaba de sonidista ahí, y tocamos en vivo. Y el teclado se me desarma, o sea, el pedestal de teclado, yo tocando, abajo. Y se me fue abajo, y yo lo alcancé a coger, y me agaché así, y esa vaina fue casi al final de la canción, por suerte, y fue un mate de risa, porque yo me quedé así abajo, como que, chuta, y ahí nos fuimos al corte. Ese fue un momento bien embarazoso en vivo. ¿Qué tan cierto es que los artistas tienen una vida de excesos? Bueno, sí, obviamente sí es cierto, pero ahí ya queda en uno en también controlar eso, porque, o sea, no dejarte controlar, ¿no? En algún momento sí puede pasar eso, o sea, que de pronto terminas de tocar y te vas a hacer el after y te quedas hasta las 5 de la mañana tomando, qué sé yo, pero eso ya también no es una regla tampoco. Hay músicos que no toman, ¿no? Uh-huh. Y para hacer las cosas bien hay que controlar esos excesos en cualquier ocupación, porque no es por hablar mal de nadie, pero por ejemplo a los doctores les encanta el trago también. Y entonces ellos también de pronto a veces se pueden dejar manejar por el trago o también lo controlan. Entonces, bueno, en la música, la bohemia, la vida nocturna, que de pronto terminas de tocar y quedas en euforia y vas a seguir farreando, qué sé yo. Entonces, eso sí hay que controlarlo y saber que estás haciendo un trabajo, o sea, que es una ocupación como cualquier otra, una carrera que hay que cogerla con toda la seriedad para que no se vaya de control, ¿no? Cuéntanos un poquito, tú también fuiste parte de la agrupación La Pandilla. La Pandilla, sí. ¿Cómo así? Cuéntanos un poco cómo ingresaste a La Pandilla, porque La Pandilla es uno de los grupos íconos más representativos del Ecuador. La gente los recuerda mucho. Digo los recuerda porque no siempre están vigentes. Yo creo que últimamente no han sacado nada, pero con lo que ellos tienen la rompen, ellos llenan. Es un grupo del recuerdo que aquí en Guayaquil obviamente la gente sabe lo que es La Pandilla,
de pronto ellos no visitan mucho acá a presentarse. En este caso, la pandilla ahorita está separada y estuvo separada mucho tiempo, pero se reagrupó, se reencontró en el año 2005, por ahí. 2005 o hasta un poco más antes, ¿ya? Claro, fue 2004, 2003, no estoy seguro. Puede ser 2002 a 2005. Pero en 2005 comenzaron a hacer giras en Estados Unidos. Supuestamente la gira del reencuentro y la despedida se hizo 2005. No, que hagamos otra, 2006. Y en la gira, cuando dijeron ya, esta es la última, 2007, ahí fue que yo entré como invitado a reemplazar a un pandillero que no pudo ir, es Dimitri Unda, Dimitri fundador. Y bueno, Pablo Novoa también es fundador y él es el de la voz esa característica, toda esa, claro. Estoy llorando. Que hace un rato estaba chateando con él por otra cosa. Y le mando saludos también, Pablo Novoa, Pablito, tremendo claro cantante, sí. Tremendo compositor, tremendo ser humano y todo. Entonces, a mí me comunicaron o me convocaron en 2006, más o menos a finales, porque tenían esa gira y Dimitri no iba a poder ir. Entonces necesitaban una persona que cante y entonces ahí fue cuando Benjamín Gallardo, no sé si lo conoces, él trabajaba aquí, sí. Él trabajó en Demaruri, él era el sonidista ahí, yo trabajaba también con él mucho porque yo hacía en esa época trabajos para Maruri. Entonces él me dice, oye Pete, y yo justo ya acababa, o sea, Peterman se había separado recientemente, más o menos. Entonces me dijo, mira, ¿y esto te interesa? Entonces yo dije, sí, bueno, ¿por qué no? Ahí tuve que aprenderme algunos pasitos, no era mucho ya porque ahora, en esa época, en los 80 ellos sí hacían más pasos y claro. coreografías y notas. Pero bueno, ya ahí ya fue, en una canción sí hacíamos un intro, ¿no? Con una nota así con las manos y el resto de canciones era el ¿Qué paso. tal esa experiencia? Vacancísimo, o sea, fue una experiencia que me cogió igual, no sé si como nuevo, ¿no? Pero sí, fue algo diferente que yo estaba haciendo porque yo siempre había estado en un escenario con una guitarra, cantando, con una banda. Entonces, esto lo hacíamos los 4 cantantes, con la mayoría de veces con pista. O si había un grupo en vivo, igual nosotros solo cantábamos. Entonces, fue una experiencia súper bacán. Me tuve que aprender las canciones, me acuerdo que fueron unas 11 o 12 canciones que las tuve que... Algunas ya las sabía, o sea, las conocía, ¿no? Pero algunas no las había escuchado nunca. Entonces fue algo muy enriquecedor, sobre todo porque uno está aprendiendo nuevas cosas, está haciendo como que una nueva faceta y bien súper gratificante el hecho de ir y encontrar al ecuatoriano que está fuera de su país y que está queriendo consumir justamente el producto de su tierra, o sea, hablando de la música, o ellos también buscan hacer comida, el tipo de comida de acá. Entonces, la nostalgia que se ve en las presentaciones es increíble, sobre todo las canciones de Pablo o las que interpreta la pandilla son esas cortavenas, o sea, Por que supuesto. te hacen vibrar. Entonces, es una cosa súper bacán que, bueno, eso de 2007 dijeron, bueno, ya esta es la última. Y entonces, después, 2008, otra, así hasta 2018. Entonces, yo participé bastante tiempo. Todos esos años en las giras de febrero y unas que otras hicimos en agosto también, ¿ya? Porque en agosto también, el 10 de agosto se reúne. Bueno, ahí ya no hace frío, porque en febrero es un frío que te come vivo. Entonces, y yo que soy medio friolento, sí, las primeras... Ya nos dimos cuenta. Sí, las primeras giras, yo me podía morir, o sea, me ponía las chompas igual, todo,
pero salí a la calle y comenzaba a temblar y tú te vas acostumbrando. O sea, ya el segundo año ya no fue tanto, el tercero. Ya después tampoco es que salía sin chompa, porque tú puedes ver allá en Nueva York, en la época de frío, gente que sale en camiseta, no a caminar 10 cuadras, pero sale del carro un rato y va... Chuti, ¿cómo hacen estos manos? O sea, porque son aclimatados ya. Claro. Entonces, chévere, fue una experiencia súper bacán, la de la pandilla, que espero que haya un reencuentro. Ojalá. Y En se este transforme momento, también de año a año, pues otra gira, imagínate. claro, bueno, en este momento Pablo se encuentra, está haciendo presentaciones como solista, ¿ya? Y bueno, como tú dices, es un grupo del recuerdo con las Sí. canciones que pegaron. A la gente le gusta mucho. Sí, sí, o sea, aquí hacíamos presentaciones aquí también en lugares, en provincias, qué sé yo, en el Austro, en Azogues. Llegaba la pandilla, era como que llega, suponte, Guillermo Dávila, que es un artista ochentero que pegó en eso, pero que va allá También y la lo reciben. llena, así es. Entonces es súper chévere. Bueno, vamos a retroceder Ajá. un poquito, ¿verdad? En donde yo sé que de pronto hay personas que lo identifican a Pete, hay personas que a lo mejor no. Pero Ajá. si cantamos y decimos, Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón, eso es Quiero amanecer soñando, una canción que la canta todo ecuatoriano dentro de nuestro país, fuera del mismo. Cuéntame un poquito dónde nace Quiero amanecer soñando, porque no, en esta canción no solamente viene Pete Castillo, hay otros personajes grandes involucrados en esta producción. Sí, bueno, en esa época Es éramos... una canción Pepa, ¿no? Que la Claro, cantamos claro. más en el fútbol, pero igual la metemos donde sea, porque eso es como ponernos la bandera, Sí, justamente. sí, la piel de la selección, como dicen. Bueno, eso se hizo en el 2005. Éramos el grupo David y Goliat, con David Cobo. Habíamos tenido ya algunos años de fundar ese grupo y hubo esta oportunidad, fue un concurso que se hizo por parte de la federación, por parte de una agencia de publicidad, para hacer una canción que iba a motivar a la selección del Ecuador para un Mundial Sub-17. Se hizo esa canción que iba a motivar y se hizo un himno también. El himno no trascendió tanto, en esa época sonó muchísimo, pero la canción que motiva a la selección trascendió y no solo motiva a la selección de fútbol, como tú dices, sale Rolando Vera, le ponían la canción, después Carapaz le pone la canción, al marchista también, se me fue, ¿qué bestia? El otro marchista que no es Rolando Vera, Cuencano, de Jefferson Pérez, ahora bueno, a cualquier deportista le ponen esto. Claro, este tenemos tipo de... muchísimos deportistas Sí, que de y verdad nos han representado muy bien y le ponen sí, la canción. sí, sí, sí. O sea, yo creo que la canción se convirtió como que un símbolo Patrio. súper representativo de Ecuador. No, y mira que lo pusieron en el Mundial de Japón, me parece. Ya. Cuando hacían la presentación de cada país, una coreografía hecha por ellos mismos, ¿no? Y donde salían, ponte que salía México y salía Paraná, me invento, ¿no? Y después sale Ecuador y pusieron algo que hicieron ellos. Se escuchó Ecuador siempre primero. Chuta, y fue algo súper ¿Se esperaron emocionante. ustedes tener esta aceptación, este gusto que le llegó a la gente? ¿Esperaron eso cuando el que escribió la canción dijo, bueno, vamos a hacer una canción para Ecuador? Bueno, ¿Esperaron eso? el que hizo la letra es Diego Labadía. Él es uruguayo de nacimiento, pero más ecuatoriano Sí. que el encebollado. Entonces, él tenía esa visión, porque en Uruguay hubieron fenómenos de ese tipo. Entonces, él, apuntando a eso, se juntaron los planetas, se alinearon y sale esta canción que obviamente se la apuntó como para eso, pero, o sea, la magnitud que tomó, yo creo que ni él se lo esperaba, ¿no? O sea, uno como en ese momento más pelado,
haces un trabajo, obviamente lo haces con toda la fuerza y las ganas de que trascienda y que llegue lejos, pero yo creo que no nos esperábamos, o sea, al menos nosotros no nos esperábamos, y en este caso Diego, que hizo la letra y como que estaba con esa visión de convertir esta canción en un himno, también yo creo que se pasó lo que él se esperaba. Entonces, sí, fue algo súper chévere, que con Diego hemos hecho algunas otras cosas. Yo tengo una canción para Guayaquil también, Te llamas Guayaquil. Me imagino que sí la has puesto, pues, Retze, por favor. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, tú haces un tipo de canciones así siempre, ¿no? Siempre, sí, y eso me doy cuenta. Y justamente con Diego hemos hecho ese equipo. Él hace una letra y yo le doy música. Entonces, así como el himno nacional, Juan León Mera, entonces se unió con ¿cómo era el pana del que hizo la música? Juan León Mera. O sea, Antonio Neumann. Antonio Neumann hizo la música, Juan León Mera hizo la letra y Antonio Neumann. Ahora entonces, sí nos damos cuenta que no era muy destacado. No, es que sabes que como que en la parte de la historia lo veo. Sí, bueno, y sobre todo también ahora que hubo estas Olimpiadas donde el Ecuador tuvo una participación vacancísima, hicimos una canción también para apoyar a los deportistas olímpicos, ¿ya? Una canción que era un poco más feeling, así, yo también te la compartí y justamente el Comité Olímpico la utilizó para unos videos. Bueno, un canal también RTS que estaba transmitiendo la usó mucho. Entonces, ahí se van haciendo algunas cosas como por esta visión también que tiene nuestro pana Diego Lavadía. Y con mi música, yo había estado también un poco alejado, pero estoy con dos, se puede decir, singles que hice hace poco. Una canción playera. ¿Ya me la pasaste también? Sí, una canción playera que también hizo la letra Diego. Y la canción romántica que también te pasé. La canción playera se llama Caliente como tú. Y la romántica es Cada día es tu 14 de febrero. Que esa la tenía Diego desde hace mucho tiempo, justamente para utilizarla en febrero, por el motivo del amor y la amistad y la cosa. Entonces, y es una letra que de pronto yo nunca la hubiera podido hacer una canción así, o sea, ya una canción de Pete Castillo como intérprete, ¿no? Componer esa canción, quedó muy bien esa letra, la autoría en ese sentido. Me costó componer la música en este caso, ¿ya? Entonces fue una experiencia súper chévere, y la canción ahí, la idea también es que se mantenga y que suene cada febrero. Se me van a quedar muchísimas preguntas, Pete Castillo. Se acabó porque ya el me tiempo, está. Sí, imagínate, rapidísimo. Pero yo no quiero cerrar esto porque tengo una pregunta que siempre en lo personal me he preguntado: ¿dónde nace Pete Castillo? El que muchos de pronto no saben, que lo escuchan en los jingles publicitarios que vemos a través de la televisión. ¿Cuándo decides entrar en esa parte publicitaria y ser de verdad? O sea, y esto lo digo en serio, para mí Pete es uno de los mejores jingleros que tenemos acá, de los que mejores cantan el tipo de publicidad comercial. Yo digo, ese es Pete. Bueno, yo porque en realidad conozco tu voz. Pete. A Pete no le falta el trabajo, gracias a Dios. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, amiga Esther, alias Retze. Ya, hay que estar segura con Esther segura. ¿Cuándo nace Pete, el jinglero? El jinglero, bueno, justo con la música yo ya más profesionalmente empecé con David y Goliat. Claro. En esa época... En veces te quieren, cosas así. Así se llamaba la canción, por si acaso. Claro. Y en esa época, David sí hacía trabajos publicitarios. Entonces yo ahí comencé a colaborar con él y a aprender también, ¿no? Entonces, gracias
a esto que él hacía, yo también fui aprendiendo el manejo de esto publicitario que no es tan fácil como parece, pero hay gente que, bueno, músicos dicen, no, yo no me quiero dedicar a la publicidad, porque de pronto sí es un dolor de cabeza a veces, porque tú tienes que hacer algo por encargo, eso se llama un trabajo por encargo, ¿no? Entonces hay que ponerse en los pantalones del creativo publicitario, y a la vez el creativo está tratando de transmitirte algo que el cliente quiere, en este caso el producto. Entonces, cuando yo hace poco pasé por Paradox, ya, y justamente para conseguir mi título de tercer nivel, justamente hay una materia que se llama música por encargo, que está dirigido a eso, porque hay gente que hace música para películas, música para publicidad, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces es algo que no desmerece el talento, porque para componer algo por encargo es diferente que tú te inspires y digas, no, yo voy a hacer esto de aquí porque me nació. Claro, tú probablemente tienes como que un poco más y adivinar qué quiere el dueño de la marca, ¿no? Sí. O sea, tienes que pensarlo por él. Sí, pero también eso se facilita mucho dependiendo de la persona con el que tú vas a trabajar, porque hay creativos, de pronto te dicen, mira, yo quiero algo más o menos en la letra que diga así, y que suene más o menos como esta canción, y que sea súper pegajoso. Ya con eso creen que te dan todas las ideas. Entonces, pero hay creativos que de pronto hasta tienen también aptitudes musicales, ¿ya? Y que de pronto te dan ya el trabajo más fácil, ¿no? Pero igual, es un trabajo súper chévere. Yo lo disfruto. A veces cuando también pasa que te piden cambios o qué sé yo, o no saben lo que eso quieren. Es como igual grabar un comercial, no, cámbiame esta patita, cámbiame esta letra, no saben, o de pronto no saben lo que quieren, y entonces tú tienes que adivinar, como tú dices, y uno entrega algo y dice, no me gusta, yo creo que algo así mejor. Entonces es complicado, pero es vacancísimo, y es mantenerte activo también con la música. Sí. Yo creo que vamos a tener una segunda parte con Pete Castillo después, en una segunda temporada, porque se me quedan muchísimas preguntas para Pete. Es que Pete, de verdad que tenemos para conversar horas, pero ya el tiempo nos apremia, así es que te agradecemos, Pete. Se viene algo nuevo en música, ¿verdad? Igual estamos promocionando los temas, el de Playa, el de San Valentín que me pasaste, y creería que se viene, no sé si de pronto tengas a la mano algo para la mamá, pero estaremos a la espera. Estaremos ahí en contacto, se vienen algunas cosas. En contacto contigo. Y muchas gracias por tu recibimiento de siempre. Gracias a toda la gente que Gracias a ti, Pete, que Dios cuide mucho de ti, que sigas siendo un hombre tan talentoso como lo eres, y tan sencillo. Y arriba Mairus TV. Arriba Mairus TV, y por supuesto aquí al Desnudo con Redse, que el día de hoy no nos desnudamos mucho porque falta de tiempo, pero vamos hacia el frío lento, pero vamos a tener una segunda temporada y lo tendremos seguro a Pete ya conversando un poquito más, desnudándose un poquito más. Ahí apagas el aire y ahí podemos estar. Así es que los esperamos muy pronto aquí en Al Desnudo con Redse a través de Mairus TV. Gracias, Pete Castillo, un abrazo. Chao. Mairus TV.